Vamos a estar hablando sobre el tema el Logos fue hecho carne, o el Verbo fue hecho carne. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Juan quiere demostrar al pueblo o a los que se le está dirigiendo aquí de que Jesucristo no era realmente solamente el profeta que debía de venir, sino que realmente era el Cristo, el ungido que vino. Y Juan demuestra la divinidad de Jesús. Juan es el que comienza a desarrollar desde el principio, a demostrar que realmente quién era Jesús. Y Juan comienza narrando y diciendo que en el principio era el Logos. Cuando él dice que en el principio era el Logos o era el Verbo, no especifica claramente cuál es el principio. ¿De cuál principio está hablando? Si la Biblia nos dice que Cristo o Dios es eterno, pero aquí dice, Juan dice que en el principio era el Verbo, era el Logos. Y no solamente dice que en el principio era el Logos, sino que el Logo era con Dios. O sea que el Logos estaba cara con Dios, era con Dios. Bendito Dios. Aleluya. Y el Logos era Dios. Oh, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Pero vean lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. La palabra del Señor dice de que Jesús estaba desde el principio de la creación. Él dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice que Jesús estaba desde el principio de la creación. Cuando Él dijo, hágase la luz, allí también estaba Jesús. Y Él dice en su palabra que nada de lo que fue hecho ha sido hecho sino por medio del Logos o de la palabra o del Verbo. Aleluya. Bendito Dios. Dice que era del principio y el Verbo era con Dios, dando a conocer de que Jesucristo habitaba juntamente con el Dios Padre desde el principio. Ahora, si dice que el Verbo era Dios, no simplemente está diciendo de que si el Verbo era Dios, era mismo con el Padre. Lo que estaba diciendo que el Verbo era el mismo Dios. Sin embargo, se puede distinguir, porque Él dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Estaba cara a cara con Dios. En el original está diciendo que el Verbo o el Logos estaba cara a cara con Dios. Y el Logos era Dios. Y dice que este era el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dando a conocer que Jesucristo era el mismo creador. Ahora, en los tiempos antiguos, cuando se hablaba de Logos, los griegos tenían un concepto diferente de Logos. Pero también los judíos o los hebreos tenían otro concepto de Logos, porque los griegos pensaban de que el Logos solamente era simple una fuerza que podía organizar el universo. Pero Juan tomó esa palabra como lo tenían, el concepto que tenía los hebreos, que era Logos, para ellos era la palabra. Y dice que el salmista dice que por la palabra fue hecho el universo y los cielos.
y todo lo que en él habita. Porque para ellos, logos, la palabra, era desde el principio. Y aquí Juan comienza a narrar y a decir que el logos era desde el principio. Pero ¿cómo era posible de que el logos pudiera encarnarse? Nótese que la palabra del Señor aquí dice, en el verso 14, que el verbo fue hecho carne. O sea, el logos fue hecho carne. Nótese que aquí en la palabra no dice hombre, dice carne. Fue hecho carne. Al no decir hombre no significa que Dios no se hizo hombre, pero él dice el verbo fue hecho carne, dándonos a conocer de que él tenía las mismas, o sea, era igual que nosotros, exactamente como nosotros, ya que los gnósticos tenían un mal concepto de lo que era la materia, y por eso que también Juan escribe que todo aquel que no confiese que Cristo vino en carne, que no lo reciban, porque Cristo vino en carne, vino como un hombre, exactamente, se encarnó, vivió y nació por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. De ahí nació el verbo o el logos, se hizo carne. Pero ellos no podían entender cómo era posible de que el logos pudiera encarnarse. Para los gnósticos, porque para ellos la materia era mala. Y por eso que el apóstol tuvo que especificar exactamente que todo aquel que dijera que Jesucristo o el Logos no se hubiera encarnado, tenía el espíritu del anticristo. Porque Cristo se encarnó. Ahora, él tenía que encarnarse porque dice aquí, aleluya, él dice en su palabra que en el principio era con Dios y todas las cosas fueron hechas y sin él nada fue hecho. Y dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero dice aquí, hermano, dice aquí, en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando el apóstol dice que el Logos se encarnó, se hizo carne y habitó entre nosotros, recuerden de que Jesucristo tenía que cumplir todas las cosas que estaban escritas. El apóstol Pablo dice de que en el Antiguo Testamento eran las sombras de lo que tenía que venir. Allí solamente eran las sombras. Pero ahora ya no tenemos las sombras, ahora ya tenemos el verdadero cuerpo, aleluya. Por eso que Hebreos dice, y me preparaste cuerpo, porque era necesario de que el Logos se encarnara para que pudiera, por medio de encarnarse y ser hombre, como dice la Escritura, ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Así que él tenía que cumplir todas las sombras de las cuales dice el apóstol. Ahora él dice aquí que el verbo o el Logos habitó entre nosotros. Recuerden de que el Señor en el tiempo de Moisés dice que hacían un tabernáculo, y allí en el tabernáculo la presencia de Dios habitaba. Pero eso era sombra del verdadero tabernáculo que iba a venir y se iba a encarnar y iba a habitar entre nosotros. Aleluya. Y es cuando Dios desciende. Y ahora no iba a habitar solamente en una tienda o en un tabernáculo, sino él mismo iba a ser tabernáculo viviendo entre nosotros. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Por eso él dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria,
como el unigénito del Padre. Como diciendo, nosotros vimos su gloria como el unigénito del Padre. Oiga bien, hermano, que dice el unigénito, no dice el primogénito. Oh, pero ¿cómo es esto? Entonces quiere decir que, ¿verdad? Que es solamente único. No, hermanos. Cuando dice que el primogénito del Padre, porque está hablando de la relación que tenía con el Padre, que eran uno. Pero luego después dice que Cristo es el primogénito de muchos hermanos. Porque Él, aleluya, es el primogénito, el primer hijo de Dios. Y luego después todos aquellos, como dice aquí en el capítulo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora, por haber aceptado al Logos, aleluya, nosotros venimos a ser hijos de Dios viviente, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Así como era Jesucristo, es hijo de Dios, también nosotros, cuando le aceptamos, llegamos a ser hijos de Él. Oh, gloria al Señor. Pero qué glorioso, hermano, porque el Logos, o el Hijo de Dios, tuvo que hacerse hombre. Se tuvo que encarnar. ¿Para qué? Oiga bien, el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre para que los hombres pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Porque era la única manera. ¿De qué manera un hombre podría morir por otro hombre? Porque el hombre, al caer, no podía alcanzar las especificaciones para que un hombre pudiera morir por otro hombre. Era tanto y tanto el perfecto el sacrificio, que era necesario que el mismo Logos se encarnara y pudiera nacer entre los hombres y pudiera crecer como hombre y también morir en la cruz de Calvario como hombre, pero no dejando de ser Dios, aleluya. El 100% Dios y 100% hombre. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué tenía que ser el mismo Dios? Porque solamente el Dios era perfecto. Y el Cordero tenía que ser perfecto para poder morir o ser sacrificado por el pueblo. Dios, dice la Biblia, que Jesucristo, y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque él sabía correctamente que era el Cordero que había nacido para que pudiera morir en la cruz del Calvario, para rescatarlos a nosotros, para limpiarnos de todo pecado. Porque la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, aleluya. Es por medio de esa sangre preciosa que nuestra vida, aleluya, nuestros pecados son limpiados. Oh, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Tenía que ser perfecto. Dice la Biblia que Dios fue tentado en todo, pero sin pecado. Tenía que ser perfecto. Porque el Cordero tenía que ser perfecto. Por eso era necesario que el Logos se hiciera carne. Y dice aquí que habitó entre nosotros. Aleluya. No como en el tiempo antiguo. No, ahora, hermanos. Se fue el Señor, pero dijo el Señor a los discípulos, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mandaré otro consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora, hermanos, ese mismo Logos representa el Espíritu Santo y habita en nosotros. Y ahora no está solamente en un tabernáculo, ahora habita en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es templo y morada del Espíritu Santo. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Qué glorioso es de que cada uno de nosotros tenemos a Dios viviendo. Es un privilegio, hermano, que usted se dé cuenta que el Creador, ¿cómo es posible que Dios pudiera habitar en nosotros? Si el mismo Salomón dijo, aleluya, él dijo,
Si los mismos cielos no pueden contenerte, aleluya, ¿cómo es posible que tú habitarás en el templo que yo te voy a construir o que yo te construí? Pero sabemos que ni el cielo lo puede contender, pero aleluya, pero ese Rey de Reyes, el gran soberano, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, aleluya. Oh, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Alabanza a Dios. Así que son cosas y son misterios que tal vez el ser humano no puede explicarse. Porque ¿cómo es posible, oiga bien hermano, cómo es posible que nosotros podamos medir la distancia de Dios y el hombre? ¿Cómo podemos nosotros saber que alguien que fuera infinito se hiciera finito por nosotros? Aleluya. ¿Cómo es posible de que alguien poderoso pudiera encarnarse? Tal vez no podríamos entender todo esto, pero la Biblia nos dice que era necesario que el lobo se encarnara. Porque dice que nadie había conocido a Dios, pero dice que Dios se dio a conocer por medio de Jesucristo. Y por medio de Jesucristo nosotros conocemos a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Oh, gloria al Señor. Te adoramos, Padre. Qué lindo es el Señor, hermanos. Sinceramente. Ahora, Él dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Como diciendo, no hay gloria semejante que jamás alguien haya visto. Es la gloria del unigénito Hijo de Dios que nosotros pudimos ver. Y yo le voy a decir, hermanos, y todavía Dios se está revelando por medio del Espíritu Santo a nuestra vida. Y hay cosas que nosotros no podemos explicar. Cuando el Espíritu Santo nos llena y nos bautiza con ese Espíritu Santo y fuego, no podemos explicar, no podemos decirle cómo se siente. Lo que yo le puedo decir que es algo bello, algo glorioso, cuando el Espíritu Santo lo llena a usted y comienza a hablar en nuevas lenguas. No lo podemos explicar, pero es algo glorioso. Oh, aleluya. Y dice, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia. Oiga bien, lleno de gracia. ¿Por qué? Porque por medio de la ley nadie podía ser justificado, dice la Escritura. No podíamos ser salvos por medio de la ley. Porque ciertamente cada año el pueblo sacrificaba, el sacerdote entraba al lugar santísimo para expiar, para derramar sangre de algún cordero por el pecado del pueblo. Cada año tenía que hacerlo. Pero ahora dice el Señor, dice la palabra, de que ahora por un solo sacrificio, aleluya, el Cordero de Dios murió en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitó, y por medio de esa sangre preciosa, cada uno de nosotros tenemos entrada al lugar santísimo para siempre. Aleluya. Y ahora no necesitamos de un intermediario, de un hombre, sino que lo único que necesitamos para entrar al lugar santísimo es por medio de Jesucristo, el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, dice la palabra. Oh, gloria al Señor. Por medio de Él tenemos entrada directamente al cielo. Por eso es necesario que nos podamos llegar a Él. Él es el único, aleluya, es el único que está lleno de gracia. La Biblia dice que la plenitud de la divinidad que puso en Jesucristo. Y esa es la gracia que nosotros hemos recibido. La gracia que nosotros hemos recibido sin merecerla. Porque nadie merecíamos la salvación. Pero por la misericordia y el amor de Dios, aleluya, nosotros hemos sido salvos. Cuando Él dice lleno de gracia,
está diciendo, aleluya, también que estaba lleno de amor. Y ese amor el hombre no puede entender. Qué infinito amor del Señor. Porque el Señor, aquí dice el apóstol, que era lleno de gracia. Y la gracia también incluye también el amor que Dios mostró por nosotros. ¿Cómo era posible que Él se despojara de todo su poderío? Y no solamente de eso, y la Biblia dice que Él se despojó de todo, y no importándolo siendo como Dios, se despojó de todo y se hizo siervo. Y no solamente se hizo siervo, sino que dice que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, siendo la muerte más cruel que podría sufrir un ser humano. Aleluya. Por eso Él dice que era lleno de gracia, porque Él mostró el amor para cada uno de nosotros. Ese amor no lo puede entender el ser humano, y muchas veces nosotros no lo podemos entender, porque si entendiéramos el amor de Dios, aleluya, le adoráramos y le sirviéramos con gratitud, con gran gratitud. Porque ¿cómo es posible que un Dios todopoderoso, un Dios, hermanos, que no tiene necesidad de nosotros, Él pudiera encarnarse, aleluya, siendo el Logo desde el principio, y encarnarse, aleluya, para que muriera en vez de nosotros? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo es posible eso? Y Él dice que era lleno de gracia, porque en Cristo está la plenitud de todas las cosas. La plenitud de amor, ese amor que el mundo no puede entender, porque si entendiera el amor de Dios, aleluya, no cupiera aquí en esta iglesia la gente. Oh, gloria al Señor Jesús. Y Él dice, lleno de gracia y de verdad. Oh, gloria al Señor, porque el mismo Dios se reveló en Cristo, se dio a conocer. Por eso Él les dijo a los discípulos, aleluya, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, aleluya. La verdad de Dios se refleja en Jesucristo, y solamente en Jesucristo nosotros encontramos la verdad, aleluya, porque Él es la única verdad que existe aquí en la tierra. Aleluya, y gracias por esa verdad, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Aleluya, y por esta verdad nosotros somos libres. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya, por esta verdad somos libres. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Nadie podía revelar la verdad, solamente Cristo. Cristo se dio a conocer. Él dice, yo voy a dar a conocer al Padre. Y el que me ha visto a mí, le dijo a Felipe, el que ha visto a mí, ha visto al Padre, porque, aleluya, todas las cosas que yo hago, no las hago de mí mismo, las hago porque el Padre que habita en mí, son las que las hace las cosas. Aleluya, Señor. Oh, gloria al Señor. Él se dio a conocer. Él se dio a conocer a los hombres. Lamentablemente no hemos podido, hermanos, aleluya, entender todas estas cosas, pero gracias por la misericordia de Dios, porque nosotros hemos entendido que el Logos se encarnó y se despojó de todas las cosas para nuestro propio beneficio. Por eso que el mismo Jesús se le declara y le dice a Nicodemo en el capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Oh, qué lindo, hermano, porque Nicodemo, siendo un maestro, un rabí de Israel, Dios se le revela a él. Y es ahí cuando Él se da a conocer y le dice, mira, Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, gracias por esa vida eterna que hemos encontrado en Jesús. Oh, aleluya.
Oh, yo me siento el hombre más feliz porque yo sé que ahora, aleluya, no le sirvo a cualquiera, aleluya. Yo sé que el que habita en mí no es cualquiera, por lo tanto nosotros somos importantes, somos los hijos del Dios viviente que estamos aquí, aleluya. Y usted tiene que pararse con su frente al alto y decir que aquí no somos cualquiera, somos el Hijo del Dios viviente, del Todopoderoso, aleluya. No somos cualquiera. Hay poder en Jesús, aleluya. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Juan dice que el verbo, aleluya, era por la eternidad. Él dice, el verbo era. Y después dice, el verbo fue hecho. Gloria al Señor Jesús. Qué lindo, hermanos, porque ahora nosotros podemos entender de que esa vida que Dios nos dio, quiere decir que ahora, en el original quiere decir que esa vida es la vida de Dios en nosotros. Wow, hermano, se imagina que la vida del Dios mismo está en usted. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Por eso la palabra dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya, porque Dios es eterno. Él es para siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya. Es el mismo Dios viviendo en usted, la misma vida de Dios viviendo en usted. Oh, gloria al Señor Jesús. La misma vida. Por eso Él dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vive, hablando del cuerpo, de este cuerpo que tiene que volver al polvo. Esto solamente es polvo, hermano, aleluya. Pero este solamente es polvo, este solamente es el templo. Pero la esencia que vive en nosotros es el mismo Dios, aleluya, viviendo en cada uno de nosotros. Y aunque este cuerpo se vaya, sabemos, dice la Biblia, que aleluya, que al tonar la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y seremos transformados en un cuerpo incorruptible, aleluya, siendo, aleluya, semejante a los ángeles. Aleluya. Oh, aleluya. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos cuando creemos en el Verbo encarnado. Aleluya. Cuando creemos en el Logos encarnado. Aleluya. Que un día se encarnó, que un día nació. Aleluya. Y que creció. Aleluya. Y que murió en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitó. No se quedó en la tumba, resucitó al tercer día. Y ahora no solamente ha resucitado por resucitar, sino que dice que viene a traer a su pueblo que compró con su sangre preciosa. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Si usted se quede comprado por la sangre de Cristo, con ese sacrificio de Cristo, póngase de pies en esta noche.